o 2 autoevaluaciones. Y en ese sentido, les puedo asegurar que los profesores no perdonan eso. O sea, si tienen 2 autoevaluaciones en vez de las 4, así tengan 10 en los parciales, quedan libres, ¿sí? Así que tómense el trabajo, háganlas las autoevaluaciones. Como les digo, es importante para el repaso, para los parciales, y es importante obviamente para que ustedes también les sirva de aplicación en los casos. Sé que tiene mucha utilidad el tema de las autoevaluaciones, ¿sí? Bien. Con respecto entonces, como digo, ustedes ya están desarrollando el caso de Más Latina, el tema de la casa de papel, ya vienen trabajando sobre eso, así que ya más o menos han encontrado el ritmo por lo que veo, por lo que estoy viendo en la wiki, ¿sí? Se van agregando obviamente temas a lo que es el trabajo, porque ahora ustedes han tenido que trabajar o están trabajando el tema de ambiente organizacional, y acá también tengan en cuenta este tema de ambiente organizacional porque es un tema sumamente importante. No sé si la profe ya lo empezó a desarrollar o lo terminó de desarrollar, no sé bien en dónde va por el teórico. Los que van al teórico, a ver. Sí, nos había mostrado diapositivas, profe. Sí, ¿ya lo desarrolló la parte de ambiente todo o está desarrollándolo todavía? Los desarrolló ambos y en otras partes nos dejó para ver las diapositivas y nosotros leer. Bien, bueno. Tengan en cuenta entonces el tema de ambiente organizacional que ahora se incorpora a lo que es el resto del trabajo que ustedes están haciendo, fundamentalmente porque van a encontrar mucho de esa información en el caso de Más Latina, también en el caso de la casa de papel, ¿sí? Entonces, cada uno de los temas, obviamente, que la profe da, son temas que después se van aplicando al trabajo de Más Latina y también al de la casa de papel. Con respecto, entonces, a este punto, es importante que tengamos en cuenta también lo que vimos la semana pasada, que fue el tema del método de casos, ¿sí? Que es importante que ustedes, a medida que van desarrollando el caso de Más Latina, puedan ir aplicando la metodología de casos. No estamos pidiendo o no exigimos que sea una aplicación perfecta porque es la primera vez que ustedes trabajan con esta metodología. Pero sí es importante que esas preguntas que ustedes están respondiendo sean preguntas orientadoras para hacer el análisis, ¿sí?, de lo que es la organización, ese análisis que les permite a ustedes tener una visión más acabada de la organización, más completa, para que después ustedes puedan, como yo les decía la semana pasada, arribar a un diagnóstico, que saben qué es lo que está pasando a la organización. Yo no sé si lo dije la semana pasada, pero uno cuando obviamente hace ese análisis, está buscando a ver qué problemas hay a nivel de la organización o qué problemática la está afectando, para que después podamos encontrar una solución a la misma, ¿sí? Ahora bien, no necesariamente siempre tiene que existir un problema. ¿A qué me refiero? Que nosotros podemos estar haciendo el análisis del caso y encontrarnos con que en realidad la empresa está funcionando bien. O sea, no tiene ninguna problemática, no tiene ningún motivo por el cual nosotros veamos que esté funcionando mal. Entonces, esa metodología de caso lo que nos ayuda a hacer es identificar que en definitiva la empresa está trabajando o la organización está trabajando bien, tiene un punto que es fuerte, y lo que se pretende hacer entonces con esta metodología es reforzar esa situación, digamos que la empresa está trabajando en buenas condiciones. Entonces, por ahí lo que se puede hacer es propuestas de mejorar aún más las condiciones en las que está trabajando la empresa, ¿sí?
Seguramente acá ustedes en Más Latina van a encontrar ciertas problemáticas con las que la empresa se ha topado y seguramente ustedes van a poder identificarlos y a partir de eso ustedes van a hacer las propuestas necesarias para una solución, ¿sí? Ustedes tienen, aparte del caso, las entrevistas a las dueñas de Más Latina, lo que también les proporciona información que es interesante y que les puede ayudar, obviamente, a ir resolviendo el caso, ¿sí? Esto es importante porque nosotros lo que buscamos justamente es tener una visión sistémica de la organización, es decir, tener una visión de toda la organización en su conjunto. Entonces, partimos de la base o partimos de este análisis que estamos haciendo y nos vamos adentrando cada vez más hacia lo que es la parte interna de la organización que nos permite entonces ir conociéndola cada vez más de cerca. Entonces, una vez que nosotros encontremos ese problema o esa situación que le está ocasionando algún inconveniente, nos va a permitir plantear las soluciones posibles, ¿sí? Recuerden también que cuando ustedes planteen las soluciones, siempre tienen que plantearla a la solución y pensar en que por lo menos tengo que plantear dos alternativas de solución o un poco más. ¿Por qué digo esto de plantear dos soluciones o más? A ver, les pregunto a ustedes, ¿cuál es la razón por la que yo debería plantear dos o más alternativas de solución al problema que encontré a nivel de la organización? ¿Qué les parece? Yo creo que por la probabilidad que se cumpla, porque pueden surgir imprevistos y podríamos tomar otra alternativa, tener siempre algo bajo la manga. Muy bien, es decir, supóngase que yo encuentro cuál es el problema que tiene la organización y digo, bueno, la alternativa de solución es esta. Y planteo una sola alternativa de solución. No pienso ni en una segunda, ni en una tercera, ni en una cuarta. Planteo una sola alternativa de solución. Estaba todo bien, está bárbaro. Y de repente me encuentro con que esa alternativa de solución que yo planteé es inviable, no lo puedo llevar adelante. Por X causa, no lo puedo hacer, ¿sí? Entonces imagínense que si yo planteo una sola alternativa que después no la puedo llevar adelante, me quedo con el problema intacto sin poder solucionarlo. En cambio, si yo planteo por lo menos dos o tres alternativas, si la primera alternativa no me da resultado, o no puedo hacerla, o es inviable, pues entonces me iré a la segunda alternativa, ¿sí? Y a lo mejor tal vez la segunda alternativa tampoco me funciona, entonces ¿qué hago? Y bueno, me voy a la tercera alternativa. Y tengo esa posibilidad, ¿sí? Entonces tengo esa posibilidad de decir, bueno, tengo dos o tres alternativas con las cuales, si no me funcionó la primera, evidentemente me voy a la segunda, si la segunda no funcionó, a la tercera, y así sucesivamente. Entonces, de última, lo que puedo también pensar es que si tengo dos o tres alternativas de solución, también me permite combinar esas alternativas y decir, bueno, tengo la alternativa 2 y 3 que tal vez si yo las implemento solos no me darían tanto resultado, pero si combino la alternativa 2 con la alternativa 3, tengo más posibilidades. Entonces puedo combinar esas alternativas de solución, ¿sí? Entonces eso es importante. Y después, algo que también es importante, es plantear cómo la implementarían ustedes. Es decir, ustedes dicen, bueno, la alternativa de solución es que
al problema que encontramos. El problema que encontramos en la empresa fue que los pedidos, como decíamos la semana pasada, se han retrasado producto de que la comunicación a lo mejor es mala, ¿sí? O debido a que como se trabaja por teletrabajo, bueno, la interconectividad no es buena y esto ha generado que los pedidos salgan con retraso. Bueno, ahí tengo un problema puntual. Entonces yo digo, bueno, ¿qué alternativas de solución le podría dar a esto? Entonces pienso, y bueno, una alternativa sería cortar a lo mejor el teletrabajo y que directamente se trabaje desde la oficina, a lo mejor en vez de 3 personas que trabajen 2, pero que en definitiva haya 2 personas presencialmente allí y puedan trabajar. La otra sería buscar de qué manera solucionar o mejorar el sistema de comunicación, cosa que la comunicación sea fluida y los pedidos puedan salir en tiempo y en forma. Bueno, puedo plantear esas 2 o 3 alternativas, ¿sí? Después me quedé con una de esas alternativas y dije, bueno, me quedé con la alternativa de decir, corto el teletrabajo y vamos a tener 2 personas dentro de la organización trabajando. Bueno, yo tengo que pensar entonces cómo voy a hacer para implementar esa solución. Tendré que pensar entonces quiénes van a ser esas personas, qué capacitación tienen esas personas, si lo van a tener que hacer solamente esos 2, o decir, bueno, tengo 2 a la mañana, 2 a la tarde que pueden rotar. Tengo que encontrar entonces la forma en qué manera voy a llevar adelante o cómo voy a plantear esa alternativa de solución. Es decir, encontré el problema, planteé las alternativas de solución y dije, bueno, ahora a esa alternativa la voy a implementar de esta manera, ¿sí? Entonces, con eso nosotros cerramos ese proceso que nos permite haber identificado el problema, haber planteado un par de alternativas de solución y haber dicho cómo íbamos a implementar esas alternativas de solución, ¿sí? Lo que ustedes están haciendo en este momento al trabajar con las wikis es justamente esto, ir adentrándose o ir conociendo más internamente a la organización, ¿sí? Y ustedes van a ver que a medida que van avanzando y que van contestando las preguntas y que se van relacionando con los temas que la profesora les está enseñando, ustedes van a ver cómo van encontrando sentido a esto. Tal vez ahí está planteado ahora de una manera, pero si nosotros trajéramos ahora a Más Latina dentro de una situación pandémica, ¿sí? Imagínense cuántas cosas han cambiado allí, ¿sí? Cuántas cosas han tenido que modificar y cómo de alguna manera Más Latina y todas las organizaciones se han tenido que adaptar a los cambios que el ambiente o el entorno o el contexto les ha marcado, ¿sí? Entonces ustedes piensen que, bueno, ustedes están resolviendo este caso de Más Latina que todavía no tiene incorporado todos los cambios, digamos, post-COVID, porque evidentemente han tenido que cambiar muchas cosas, pero ustedes imagínense esto y piensen en todas las organizaciones y relacionándolo con el tema de lo que la profesora les está enseñando, que es el tema de ambiente organizacional. ¿Por qué es tan importante o por qué es necesario estudiar el ambiente organizacional? A ver qué les parece, cuál es la importancia que requiere que nosotros conozcamos cómo se mueve o cómo se desarrolla este ambiente organizacional. A ver, cualquiera que quiera responder. ¿Por qué creen que es importante que nosotros conozcamos el ambiente organizacional o el contexto o el entorno, como queramos llamarlo?
Para poder saber también los gustos que van cambiando con el tiempo de las personas a las que podemos llegar a atender. Uno es, como dice, sí, para conocer los gustos. Ahí Julián dice, para poder analizarla a la organización, ¿sí? Y para poder analizarla, ¿desde qué punto de vista? Porque está bien lo que dice, es decir, tenemos que analizarla, pero nos centremos en que supongamos que nosotros tenemos ahora a Más Latina, ¿sí? Ustedes se van a encontrar con que a Más Latina le rodea un ambiente que es el ambiente de tarea, o el contexto directo, o el entorno directo, ¿sí? ¿Cómo influye el contexto ese directo en Más Latina? Y además, Más Latina puede influir también, obviamente, en el contexto, ¿sí? Porque regirán conductas, normas, leyes, entre otras, ¿sí? Plantea un compañero. Ahora bien, ustedes dicen es importante conocer y cómo afecta, sí, obviamente afecta con todo eso que dijo su compañero. Pero no nos olvidemos que dentro de ese ambiente vamos a encontrar primero ese ambiente de tarea, o lo que es el contexto directo, con algunas variables que son de impacto directo a nivel de la organización. Y después nos vamos a encontrar con un ambiente general con un impacto que es más indirecto a nivel de la organización, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son, a su entender, esas primeras variables que tienen, o esas variables que son más importantes a nivel del entorno de tarea, que me van a modificar de alguna manera o van a influir sobre la organización? Yo digo Más Latina ahora porque Más Latina es lo que están trabajando ustedes. ¿Cuáles son las variables más importantes que van a tener que tener en cuenta ustedes allí en Más Latina para ver cómo el entorno está reaccionando? Por los clientes. Muy bien, los clientes es una de las variables a tener en cuenta. Muy bien. ¿Qué más? Los proveedores y competidores. Los proveedores, los competidores, ¿sí? Y los llamados grupos de poder o grupos de referencia también. Pero básicamente esas variables que nombró Angelina ahí son las variables más importantes a tener en cuenta, porque son justamente las variables que tienen un impacto directo a nivel de la organización, ¿sí? Y fíjense, si nosotros ahora lo relacionamos al contexto de la pandemia, ¿ustedes creen que estas variables se han visto modificadas de alguna manera? Lucas dice que sí. Sí, profe. Sí, evidentemente que se vieron modificadas. Imagínense, ante la pandemia se vieron modificadas, o se vieron, digamos, de alguna manera entorpecidos muchos procesos. Es decir, quizás a muchos clientes no se los pudo atender como se los atendía normalmente. Muchos de los proveedores seguramente no pudieron mandar sus insumos a tiempo o directamente no los pudieron mandar. Y evidentemente la competencia también juega un papel importante, porque la competencia siempre lo que está buscando es ver cuáles son los puntos débiles que tiene la organización para poder convertirlos en puntos fuertes, ¿sí? Entonces la competencia siempre es importante. Pero evidentemente que, como yo les digo, estas tres variables juegan un papel sumamente importante. Es decir, los proveedores, los clientes y la competencia. Porque imagínense ustedes, vamos a supongamos, y dejemos de lado el tema de pandemia, pero supongamos que estuviésemos en una situación de trabajo normal, y en cualquier empresa, no tomemos Más Latina ahora, que es la que estamos trabajando, sino que tomemos cualquier otra empresa,
en la cual estuviésemos trabajando. Tenemos varios clientes, nos dedicamos, por ejemplo, qué sé yo, a fabricar jeans. Supongamos que fabricamos jeans y que tenemos un cliente grande, importante, que nos hace un pedido, ¿sí? Y entonces me dice, bueno, mira, para la semana que viene, para más o menos, no este lunes, sino el otro lunes, tenemos que entregar un pedido de 600 jeans, un pedido grande, así que nos encargan que nosotros hagamos eso. Perfecto, tomamos el pedido y resulta que nuestro mejor proveedor vive en Jujuy, vive en la punta de la Argentina, allá en el noroeste. Decimos, bueno, vive allá en Jujuy, pero es el mejor proveedor que tengo porque me da el mejor precio, la mejor calidad, la mejor financiación. Y me quedo con eso nada más, no tengo ningún otro, ¿sí? Bueno, yo le hago el pedido que necesito, qué sé yo, tantos metros de tela que me tenga que mandar, hago el pedido, perfecto, me tomo el pedido, y el camión sale para traerme esos insumos, y a menos de la mitad del camino el camión se rompe, ¿sí? Un repuesto que es importante, lo mandan a buscar a Jujuy y no lo encuentran, mandan a buscar a las provincias vecinas, tampoco lo encuentran, resulta que tienen que mandarlo a pedir a Buenos Aires y el repuesto va a llegar dentro de 15 días recién porque no se consigue, ¿sí? Al final, entonces, ¿qué pasa? El camión se queda varado en la mitad del camino. No existe la posibilidad que me manden otro camión para cambiar el producto. La cuestión es que ese pedido de tela no va a llegar a mi organización. Entonces, fíjense cómo ya allí tengo un impacto directo sobre mi organización, porque el impacto que produce el hecho de que yo no tenga los insumos o la materia prima necesaria para poder llevar adelante un producto que tengo que fabricar y que lo tengo que entregar a la semana siguiente. No llega el pedido, al no llegar el pedido no puedo producir, ya tengo un impacto directo sobre mi organización, producto de que los proveedores tuvieron ese movimiento que no permitió que ese insumo llegara. ¿Qué pasa? No puedo producir, entonces ¿qué le tengo que decir al cliente? Mirá, no te voy a poder mandar los 505 o 600 que vos me pediste porque me pasó esto, ¿sí? El cliente, obviamente, ¿qué va a hacer? ¿Qué piensan ustedes que va a hacer esa persona a la cual yo le digo, mira, che, no te lo voy a poder mandar porque se me rompió el camión de los insumos en la mitad del camino y no va a llegar? ¿Qué creen que va a hacer esa persona? Comprarle otro. Le va a ir a comprar a otro. ¿Y a quién? ¿Quién va a ser ese otro? ¿La competencia? La competencia. Entonces fíjense cómo el impacto es, pero inminente y directo. El proveedor no trae el insumo, la organización no puede producir, no le puede satisfacer la demanda del cliente y obviamente que el cliente que va a hacer va a ir y lo va a comprar a la competencia. Entonces hubo todo un movimiento así que hizo que mi organización obviamente sufriera, se modificara, ¿sí? Ahora bien, yo tengo que pensar en que tengo que saber qué es lo que pasa en ese entorno, porque yo me tengo que adaptar a las condiciones que el entorno me está marcando, así las organizaciones se tienen que adaptar. Es por esa razón, obviamente, que la mayoría de las organizaciones hoy en día, a nivel Argentina y a nivel mundial, ante esta pandemia tuvieron que adaptarse a las condiciones que el entorno le estaba marcando, ¿sí? En algunos casos, algunas se pudieron adaptar y se pudieron reconvertir en sus actividades que hacían, y en otros casos no. Es decir, en otros casos hubo empresas que tuvieron que cerrar directamente. ¿Por qué? Y porque no estaban dadas las condiciones para que pudieran seguir funcionando. Entonces, fíjense allí que de alguna manera
todas las organizaciones están viendo cómo poder adaptarse al cambio, ¿sí? Cómo poder adaptarse a esta situación. Y en algunas pudieron y en otras no. Hay casos de empresas que, por ejemplo, eran empresas textiles que fabricaban ropa o fabricaban jeans, camisas, etcétera, que se pudieron reconvertir. ¿Qué significa esto de reconvertirse? Pudieron cambiar su actividad por otra. Dejaron de hacer jeans, dejaron de hacer camisas y empezaron a hacer barbijos, empezaron a hacer chaquetillas, pantalones para el personal médico, que eran productos que estaban sumamente demandados en el mercado, ¿sí? Porque se demandaba muchísimo, tanto los barbijos como las chaquetillas, como los pantalones para los médicos y las enfermeras. Entonces, en algunos casos, como digo, se pudieron reconvertir, pero en otros casos no. En otros casos directamente tuvieron que cerrar y no se pudieron adaptar a estos cambios, ¿sí? Pero justamente yo necesito saber cuál es ese comportamiento que tiene el entorno para saber de qué manera me voy a mover. Y fundamentalmente, yo necesito saber cómo me voy a mover frente a la competencia. ¿Por qué frente a la competencia? Porque son las mismas empresas, o son empresas que venden los mismos productos que vendo yo, ¿sí? ¿Y qué necesito hacer? Y bueno, yo lo que quiero es vender yo, ¿sí? Y poder tener ganancias yo y tener la mayor parte del mercado yo, pero para eso necesito saber qué hacen los competidores, ¿sí? No puedo dejar de pensar qué está haciendo la competencia, porque seguramente la competencia está buscando hacer algo para vender más también y obviamente captar más parte del mercado. Estas variables son las variables, como yo les digo, directas, las que de alguna manera pueden controlarse o pueden manejarse de alguna manera, ¿sí? Después tenemos un contexto, un entorno que es más lejano, que es el entorno mediato, ¿sí? O el contexto mediato, o el ambiente general, donde hay variables que yo ya no las puedo manejar. ¿Por qué? Porque habla de la economía en general, porque habla del sistema tributario, porque habla del sistema legal, el mercado laboral, cosas que desde la organización yo no las puedo manejar directamente, pero que sí en algún momento van a tener una influencia sobre la organización. Convengamos, por ejemplo, que si yo, vamos a suponer que seguimos vendiendo los jeans y en un determinado momento al Estado se le ocurre poner un impuesto a las ventas de jeans, ¿sí? Bien, eso no me va a afectar ni mañana, ni pasado, ni dentro de un mes. ¿Por qué? Porque si es una ley, es un impuesto que van a poner, es una ley que tiene que sancionar. Es decir, que tienen que promulgar la ley, tienen que pasarla por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, tienen que ir al Poder Ejecutivo, tienen que volver, la tienen que sancionar esa ley. Entonces tal vez pueda pasar 6 meses, 7 meses, un año, hasta que esa ley sea promulgada. Cuando esa ley salga, entonces allí sí voy a recibir el impacto del impuesto sobre esos productos que yo estoy vendiendo. Pero mientras tanto, ese impacto está lejano, está en forma mediata, y es como yo digo, son variables que no las puedo manejar, que no las puedo controlar. No puedo controlar la situación económica del país, por más que quisiera. No puedo. No tengo la posibilidad de manejar las variables económicas que me permitan de alguna manera acomodarme también a mí. Entonces, yo me tengo que adaptar en función de las posibilidades que tenga, pero sin poder modificar esas variables que corresponden al entorno general, ¿sí? Fíjense que yo les decía recién que es sumamente importante el tema de la competencia y cómo hacer para de alguna manera
poder ganar parte del mercado. Hace muchos años acá en Córdoba, en el año 95 creo que fue, que ustedes evidentemente ni habían nacido, acá en Córdoba se produjo una crisis financiera, es decir, la provincia, no solamente fue acá en Córdoba, fue en general en todo el país, pero acá en Córdoba la provincia no tenía fondos, no tenía dinero necesario para cubrir con todas las obligaciones que tenía, ¿sí? Es decir, no tenía dinero. Entonces, ¿qué hizo? Generó lo que se llamó una cuasimoneda, ¿sí? Que esa cuasimoneda era como un bono, ¿sí? Que acá en Córdoba se llamó bonos SECOR, ¿sí? Ese bono decía 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 20, 50, pero era un papel, ¿sí? Un papel que no lo quería nadie, porque nadie quería recibir eso, que en definitiva tenía un número que parecía ser un billete, pero no era un billete, era un papel. No obstante, detrás de ese bono había una leyenda que decía que al cabo de un año el gobierno de la provincia de Córdoba iba a salir a rescatar esos bonos. ¿Qué quiere decir rescatar? A comprarlos, a esos bonos, y que iba a pagar una tasa de interés por esos bonos que estaba emitiendo. Y les cuento que nadie los quería. ¿Por qué? Porque no te los recibían en el supermercado, porque no podías pagar impuestos con eso, porque era muy problemático. Y a todo lo que era empleados del gobierno, empleados del Estado en general, ¿qué hacían? El Estado pagaba el 20% con dinero en efectivo y el 80% con esos bonos. O sea que la mayoría teníamos mayor cantidad de esos papelitos dando vuelta que dinero en efectivo. Ese mismo año, estaba por abrir las puertas, lo que ustedes, si son de acá y si no son de acá, hay un gran hipermercado acá que se llama Hipermercado Libertad. Si son de Córdoba lo van a conocer, y si no son de acá de Córdoba, van a un hipermercado muy grande, que era de capitales cordobeses en ese momento. Bueno, estaba por abrir sus puertas, todavía no había abierto, esta crisis estaba en pleno auge, y acá en Córdoba había pocos supermercados así como ese. Había los supermercados Macro, después había unos supermercados que en ese momento se llamaban Americanos y que después se transformaron en Disco, y no sé si había otro más, pero eran muy, muy pocos, eran 3 o 4 grandes hipermercados que copaban todo el mercado de Córdoba, ¿sí? O sea, copaban el 100% del mercado. Bien, empezaron a estudiar cómo se manejaba la competencia, qué hacía esta competencia, y principalmente cómo reaccionaban ante esta crisis financiera, es decir, ante estos papelitos que nadie los quería y no los querían recibir en ningún lado. Después el gobierno tuvo que intervenir, hablar con las cámaras de supermercados, hablar con, digamos, la misma provincia empezó a recibir esos bonos para pagar impuestos. Después como que se fue adaptando un poco la cuestión y había un poco más de movimientos de esos papelitos, pero todavía la gente seguía teniéndoles como un poco de miedo. Sin embargo, entonces, ¿qué hizo esta gente de Hiperlibertad? Empezaron a estudiar cómo se manejaba la competencia con respecto a esta crisis financiera por sobre todas las cosas. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron que no recibían estos bonos y además solamente recibían dinero en efectivo o tarjetas de crédito, ¿sí? Dinero en efectivo o tarjetas de crédito. Perfecto. Entonces, ese fue un dato muy importante que ellos pudieron recabar,
del hecho de estudiar justamente a sus principales competidores antes de abrir sus puertas acá en Córdoba. Entonces, ¿qué hicieron? Al cabo de los 15 o 20 días tenían previsto abrir, después de que ellos habían estudiado esta competencia, abrieron sus puertas y ¿con qué abrieron? ¿O cuál fue la sorpresa de esto? Es un hipermercado bastante grande y tenían unas paredes bastante altas. Bueno, las paredes desde la punta del techo hasta el piso tenían unos carteles gigantes, gigantes, que decían, se reciben SECOR al 100%. Es decir, recibían los famosos papelitos estos que nadie los quería al 100%. ¿Sí? Imagínense lo que significó esto, que todo el mundo se fuera a comprar a Hiperlibertad, ¿sí? Es decir, todo el mundo se fue a comprar porque podían pagar el 100% con esos papelitos. Entonces, evidentemente que los competidores abrieron los ojos grandes y dijeron, ¿cómo no nos dimos cuenta de que esto iba a ocurrir? ¿Cómo no nos dimos cuenta de que esto iba a pasar? De que nos iba a pasar. Bueno, obviamente se quedaron sin público, se quedaron sin gente que les comprara, ¿sí? Después empezaron a recibir el 20%, el 25%, el 30%, y ni así la gente iba a comprarlos, porque el otro recibía el 100%, ¿sí? Bueno, tardaron años en volver a recuperar ese mercado que habían perdido. Mientras tanto, Hiperlibertad, ¿qué hizo? Se llenó de gente y se llenó de esos papelitos, que también era un riesgo. ¿Por qué? Y porque el Estado había dicho que iba a salir a rescatarlos al cabo del año y que iba a pagar el dinero más justamente el interés, pero no estaban seguros si eso iba a pasar o no. ¿Sí? Bueno, no obstante, ellos se arriesgaron, apostaron, ¿sí? Estudiaron cómo se había movido el entorno y cómo habían trabajado sus competidores. Evidentemente que empezaron a juntar estos papelitos que todo el mundo recibía, y al cabo del año, obviamente, el gobierno cumplió su promesa, salió a rescatar, es decir, que le compró esos bonos que tenía a el Hipermercado Libertad y a todo el mundo que tuviera bonos, se los compró y les pagó una tasa de interés. Así que imagínense la diferencia económica que hicieron. Se llenaron de plata. ¿Por qué? Porque tenían un montón de esos papelitos que nadie los quería recibir, pensando que el gobierno no los iba a rescatar. Sin embargo, el gobierno salió, los rescató y cambiaron, como les digo, este dinero por esos bonos y se llenaron. Simplemente por el solo hecho de ver cómo había actuado la competencia, ¿sí? Cómo se había movido la competencia alrededor de esta situación. Entonces, es muy importante el estudio del ambiente de las organizaciones porque nos permite, como decía un compañero de ustedes, analizarlas, saber dónde estamos parados y a partir de ahí hacia dónde nos queremos proyectar, ¿sí? Pero imagínense que si yo soy dueño de una empresa en este momento, en un contexto, en un entorno que tengo pandémico, donde tengo problemas con clientes, con proveedores y demás, y bueno, tengo que estudiar muy bien qué voy a hacer o cómo me voy a mover, porque evidentemente, y ni hablemos de una situación económica muy compleja también. Entonces, la mayoría de las empresas hoy en día se encuentran sumamente complicadas y obviamente, de alguna manera, el Estado va a tener que salir a ver cómo les da una mano. Si bien en la época de la pandemia, el Estado tuvo que salir a auxiliar a las familias
que se habían quedado sin trabajo, dándoles ayudas y subsidios como el IFE, como bueno, las asignaciones universales, etcétera, y a las empresas también tuvo que salir a auxiliarles, porque les dio los famosos ATP, que eran los adelantos que le permitían cubrir el 80% del sueldo de sus empleados, pero evidentemente con eso no alcanza, o con eso no alcanzó, y además el Estado no podía seguir sosteniendo esta situación de estar subsidiando tanto a las empresas como a las familias. Entonces, de alguna manera se las ha ido ingeniando y las empresas han ido de alguna manera subsistiendo como han podido, pero hay sectores que han sido muy golpeados justamente por la pandemia, entre esos el sector gastronómico y el sector turístico. Fíjense que el Estado ahora ha sacado un programa de incentivos, si quieren llamarles así, para las empresas, obviamente del sector turismo, sobre todo lo que es la parte de hotelería, agencias de viajes y gastronomía, donde se tienen que registrar en una página que se llama Previaje, no sé si lo han escuchado nombrar ustedes. Se registran los hoteles, los restaurantes, todo lo que tenga que ver con empresas que hacen el turismo. Entonces, de repente, si yo me quiero ir de vacaciones en enero a X lugar, reservo un lugar, un hotel, por ejemplo, pago la estadía, la pago por anticipado la estadía, me mandan una factura por ese importe, supongamos que digo, bueno, voy a gastar, me sale 40.000 pesos la estadía en algún lugar de las sierras, la alquilo, ellos me mandan la factura, yo me registro en esa página, la cargo a esa página, la cargo a la factura, y todos los tickets que yo haya consumido en cuanto a la parte de turismo, y después lo que hace el Estado es me devuelve en una tarjeta de débito el 50% del valor de esa estadía y de los gastos que yo haya cargado. ¿Con qué objeto hace esto? Primero, con el objeto de incentivar el consumo a la gente para que de alguna manera la economía pueda reactivarse. Y además también para que las empresas también encuentren algún aliciente y puedan trabajar. Entonces, lo que se busca es reactivar esta economía, teniendo en cuenta justamente que todas estas empresas han sido sumamente golpeadas por la pandemia. Evidentemente, todas las empresas se han manejado mirando qué ocurría en su entorno, o sea, mirando qué ocurría a su alrededor. Pero en general, todas las empresas, tanto hoteleras, gastronómicas, y todas las empresas que tienen que ver con el turismo fundamentalmente, se han visto todas casi en la misma situación. Es decir, que allí no había mucha posibilidad de competir, o no había posibilidad de que la competencia hiciera algo mejor de lo que estaba haciendo yo, ¿sí? Esto fue justamente mostrando que todas esas empresas tuvieron que también adaptarse a lo que el entorno les estaba marcando. Era un entorno sumamente turbulento, complejo, con muchos problemas, y evidentemente las empresas, para poder subsistir, se tuvieron, como decía yo, que reconvertir. Algunos hoteles buscaron qué posibilidades tenían de hacer otra actividad. Las empresas de agencias de viaje también vieron qué otras posibilidades tenían de reconvertirse. Los restaurantes empezaron a trabajar con las famosas envíos de comida, con delivery, con el famoso takeaway, es decir, con un montón de cosas que hicieron que todas esas empresas tuvieran que adaptar. ¿Por qué? Y porque el entorno se lo estaba marcando, el contexto en sí les estaba marcando que se tenían que cambiar, tenían que adaptarse, porque de lo contrario no iban a poder subsistir. Y evidentemente algunas no pudieron lograrlo, no pudieron subsistir y obviamente tuvieron que cerrar. Entonces, fíjense lo importante que es tener en cuenta qué es lo que pasa en el entorno. Entonces, ahora ustedes
a medida que vayan viendo en el caso, es muy importante entonces que vayan observando qué es lo que pasa en el entorno de Más Latina y cómo ese entorno le va marcando cosas a Más Latina también en cuanto a situaciones que debe tener en cuenta. Tengamos ahora, como yo les decía, la mirada de que no estamos hablando de una Más Latina producto de la pandemia, porque producto de la pandemia seguro que ha tenido que adaptarse a muchas situaciones, entre ellas a hacer teletrabajo, aunque acá es complicado también el teletrabajo. ¿Por qué? Porque es una empresa que presta un servicio que ese servicio necesita ser trabajado en la fábrica, en el lugar, en la gráfica, ¿sí? No es lo mismo que yo preste un servicio que lo pueda hacer desde mi casa a un servicio que yo tengo que estar al frente de la gráfica, donde tienen que hacer los diplomas, las escrituras, controlar los sellos y demás. Eso no lo puedo hacer yo vía teletrabajo o vía home office. Imposible, ¿sí? Lo que puedo llegar a hacer es el proceso de envío, de carga del pedido y esas cosas, lo puedo hacer vía home office, pero la producción en sí no la puedo hacer desde mi casa, la tengo que hacer personalmente allí. Entonces, hubo muchas cosas seguramente que ellos tuvieron que adaptar, seguramente con protocolos también virus, ¿sí? Pero entonces es importante esto, que ustedes tengan en cuenta lo importante que es el análisis del entorno, porque es justamente lo que me marca cómo está la situación de la organización y cómo yo tengo que tener en cuenta esas cosas para saber cómo me voy a tener que adaptar o cómo voy a tener que cambiar, ¿sí? Evidentemente, las organizaciones son dinámicas y van evolucionando, van creciendo, van cambiando, ¿sí? Entonces, aquellas organizaciones que no pueden adaptarse a los cambios que el entorno les está marcando, tarde o temprano terminan desapareciendo, ¿sí? Si yo en este momento estoy haciendo jeans para determinado, digamos, sector del mercado, para determinado segmento de mercado, y digo, bueno, este jean lo estoy vendiendo, pero es para jóvenes entre 18 y 25 años, y tengo un modelo, pero empiezo a darme cuenta que ese modelo lo están dejando de consumir, lo están dejando de comprar, y cada vez más me doy cuenta de que no lo consume tanto la gente. Pero sin embargo yo sigo produciéndolo y digo, no, voy a seguir haciéndolo porque me parece que es el más adecuado, porque me parece que es el que a la gente le va a gustar, pero sin embargo cada vez tengo menos gente que me compra. Eso me está marcando a mí que la moda cambió, que el gusto cambió, que los clientes cambiaron, que la preferencia de esos clientes cambió. Y si yo no atiendo a esos gustos, a esos clientes, a esas preferencias que han cambiado, y me quedo haciendo el mismo jean que hacía 20 años atrás, tarde o temprano mi empresa va a desaparecer, porque va a llegar un momento en que nadie me va a comprar. Nadie me va a comprar porque a nadie le va a interesar el producto que yo estoy vendiendo, ¿sí? Entonces, como yo les digo, es muy importante esto, marcar esas posibilidades, teniendo en cuenta que el entorno es muy importante, porque me permite ir viendo e ir analizando qué es lo que está pasando y qué cosas puedo llegar a tener que cambiar, ¿sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Hay una cosa que me quieran preguntar? ¿Ninguna duda? Bueno, Profe, sí. quería hacerle una pregunta sobre del caso integrador, sobre Sí, la cultura invisible y visible. bien. Cultura invisible y visible o elementos que se ven de la cultura organizacional y los que no se ven de la cultura. Eso es lo que me querés preguntar. Sí, o sea, ¿cómo lo ejemplificaríamos en el Bien. caso? A ver, por ejemplo,
Cuando nosotros hablamos de la cultura organizacional, ¿qué es lo que entendemos por la cultura organizacional? Es un conjunto de valores, de ritos, rituales, ceremonias que se dan a nivel de la organización, ¿sí? Generalmente se lo asocia, hay un dibujo muy interesante que no sé si la profe se lo habrán mostrado, que muestra un iceberg, ¿sí? ¿Saben lo que es el iceberg? ¿Qué es un iceberg? Que es ese pedazo de hielo que flota en el océano. Bueno, uno cuando mira un iceberg o cuando ve un iceberg, ve la parte de arriba del iceberg, ¿sí? O sea, ustedes ven el océano y donde está el océano ven el iceberg que sale y toda esa punta que sale para arriba. Pero debajo de ese iceberg hay otra parte que lo sostiene que no se ve, ¿sí? Es algo invisible. Bueno, con eso se suele graficar o se suele ejemplificar a la cultura organizacional. Cuando hablamos de los aspectos visibles de la cultura organizacional, ¿a qué hace referencia? A todas aquellas cosas que nosotros podemos ver, que podemos palpar. Por ejemplo, algo que identifica a una organización son diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, si yo les digo tarjeta naranja, que ustedes ya vieron la tarjeta naranja en Introducción a la Administración. ¿Qué cosas le caracterizaba a la tarjeta naranja? A simple vista. Tienen que acordarse porque esto lo han visto hasta la tarjeta naranja. No, ustedes no han visto, están haciendo ahora, perdón, el presencial vio tarjeta naranja. Bueno, pero ¿todos conocen tarjeta naranja? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿qué lo identifica tarjeta naranja fundamentalmente? A ver, ¿qué es lo que ustedes creen que tarjeta naranja les muestra y ustedes saben qué es tarjeta naranja? Tarjetas. La tarjeta sí es una tarjeta, perfecto, pero es una tarjeta como cualquiera. Yo puedo tener esa tarjeta y decir, ¿pero qué le caracteriza esa tarjeta? A ver, bueno, vamos por la tarjeta. ¿Y qué la caracteriza? Los colores, muy bien. Fíjense, El todo logo lo que también. tiene que ver con tarjeta naranja está caracterizado porque todo es naranja. Van a ver los carteles, van a ver la vestimenta de la gente que trabaja en naranja, van a ver los locales, los logos. Cuando ustedes entran a un local y les convidan caramelos, hasta los caramelos tienen color naranja, el packaging es naranja. Bueno, ese es un elemento visible de la cultura organizacional de naranja. Es el conjunto de, en este caso, de una identificación de ellos. Es parte de su esencia, tarjeta naranja, ¿sí? Entonces hay una parte que se ve el color. Y lo Van a ver invisible que en tarjeta naranja todos están vestidos de la misma manera, del mismo color, con el mismo uniforme. Eso es parte también de la cultura. Van a ver, por ejemplo, que tienen establecidos a lo mejor manuales, normas, etc., que uno lo puede ver, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los aspectos invisibles que nosotros no lo podemos ver? Los aspectos invisibles son... ¿Cómo? podría ser cuando los jefes le dan normas, nosotros no sabemos en sí. Cuando los jefes... Perdón, no te escuché. Le dan normas o ciertos respectivos lugares en donde tienen que estar. Muy bien, a ver. La cuestión de los valores. Cuando ustedes entran a tarjeta naranja, los atienden, les dan la bienvenida, les dicen que tarjeta naranja está a su servicio. Son los valores que les inculcan a sus empleados para que sus empleados puedan volcarlos a sus clientes. La buena atención, el cuidado del cliente, y así como es el cuidado del cliente, también el cuidado del personal. Es decir, tarjeta naranja no solamente cuida de los clientes, sino que cuida también de su persona.
Por ejemplo, cada cierto tiempo, y esto es parte de la cultura también porque es como un ritual, ¿sí? Tanto para el día del niño, como para el día de la madre, como para el día del padre, Tarjeta Naranja les hace un agasajo, un regalo a sus empleados, ¿sí? Eso es como un ritual. Eso es parte de la cultura organizacional, que nosotros no lo vemos, porque se lo ve internamente desde la empresa. Otra cosa que hace, por ejemplo, Tarjeta Naranja es llevarlos todo un fin de semana entero a los empleados, obviamente que no los lleva todos juntos porque tienen muchos, entonces lo que hace es dividirlos por sectores, pero los lleva a un gran fin de semana de campo, por ejemplo, donde invitan no solamente al empleado, sino toda su familia, ¿sí? Entonces comparten con ellos, comparten valores, comparten situaciones que hacen justamente que Tarjeta Naranja trabaje como una familia, ¿sí? Esos aspectos son aspectos invisibles para nosotros, no los podemos ver, ¿sí? Pero sí de alguna manera los podemos sentir o los podemos palpar, si lo queremos llamar así, cuando somos atendidos por gente de Tarjeta Naranja, ¿sí? Entonces, en el caso de Más Latina, ustedes tienen que identificar cuáles serían los aspectos visibles que tiene Más Latina, ¿sí? ¿Qué cosas ustedes consideran que son aspectos que ustedes lo pueden ver, ¿sí? Si ustedes empiezan a identificar que son cosas más bien materiales las que pueden identificar, y por debajo van a encontrar esto mismo que yo les digo yo. Si bien en las entrevistas que les hacen a las dueñas, ustedes ahí pueden percibir de qué manera trabajan ellas con respecto a sus empleados, con respecto a sus clientes, eso también hace a valores, ¿sí? Que tienen dentro de Más Latina, ¿sí? Y no solamente, digamos, una cuestión de valores en sí, que no los podemos ver, sino que los podemos percibir, ¿sí? Que eso es lo importante. Y como yo les digo, hay cosas que nosotros las vamos a poder ver como parte de la cultura organizacional, que la vamos a poder palpar, las vamos a poder ver con otros ojos, y otras cosas que no las vamos a poder ver, que son los aspectos invisibles, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, bueno, esto es muy importante y es muy interesante el tema de los aspectos de la cultura organizacional. También lo que es importante dentro de la cultura es que muchas de estas empresas, tanto Tarjeta Naranja como Más Latina, son empresas que trabajan con responsabilidad social empresarial. Ustedes deben haber escuchado mucho esto de la responsabilidad social empresarial, que en general esta responsabilidad social empresarial la asocian mucho con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente. Es decir, usar, por ejemplo, bolsas que son ecológicas, no utilizar tanto papel, no utilizar, la cuestión de desodorizantes que contaminan el ambiente. Bueno, esas son cuestiones de responsabilidad social en lo ambiental, ¿sí? Pero también hablamos de la responsabilidad social cuando yo hacia adentro miro cómo están mis empleados, cuáles son sus condiciones de trabajo, de qué manera yo los incentivo a trabajar, de qué manera los atiendo en aquellas necesidades que ellos tienen. Eso también forma parte de la responsabilidad social y que de alguna manera también tiene que ver con valores que hacen la cultura organizacional, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, bueno. ¿Alguna duda más? ¿Algo que me quieran preguntar? Profe, y en este caso que usted estaba Sí, mencionando de los valores estos, por ejemplo, ante el medio ambiente, sí. ¿cómo piensa que usted cree que sería uno de los problemas a los que se estaría enfrentando en este momento Más Latina? Probablemente Más Latina al comienzo, donde trabajaba más con la cuestión del papel y con cuestiones, pero ahora ya se está como digitalizando todo lo de Más Latina, entonces está dejando de trabajar con materiales que pueden llegar a ser perjudiciales para el medio ambiente y está
digamos, digitalizando todo esto, que es mucho más ecológico. Entonces, se estaría alejando de ese problema y se estaría acercando más a un trabajo mucho más responsable socialmente. O sea que eso tendría que ver con la parte de previsión que tuvo la empresa en su momento. Exactamente, tal cual. Ya de todos modos, más Gracias. adelante van a ver y te van a preguntar sobre la responsabilidad social. Más adelante viene el tema de responsabilidad social, pero está bueno que lo podamos ir viendo, lo podamos ir asociando ahora. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, entonces, no tienen dudas, los libero, entonces, para que puedan ir a seguir estudiando para el parcial. ¿Tienen algún otro parcial antes que la introducción? Sí, Los que cursamos contabilidad tenemos el 20. Ah, o sea que tienen la otra semana del 20. Y el resto, los que cursan las otras materias, sí, el también lunes, el tienen. miércoles y el viernes creo que era con administración con ustedes. Sí, pero mañana seguramente la profe le va a confirmar bien la fecha porque no sé si habían tenido que cambiar justamente por eso, de que como se están tomando muchos parciales, a veces hay que correr un poco las fechas, ¿sí? Porque no se pueden tomar todos el mismo día y más si son del mismo año, ¿sí? Entonces probablemente mañana pregúntenle ustedes bien a la profe cuándo es el examen, ¿sí? ¿Se sabe más o menos a qué hora? O Todavía no se sabe nada. Esto es como medio complicado saberlo con anticipación porque todo depende de la disponibilidad que haya de las aulas virtuales y demás. Por esto de que les digo, si se toman muchos parciales en un mismo día, se complica. Se complica porque es difícil y a veces porque se recargan los servidores y se caen los sistemas. Ya nos pasó en una materia en el semestre pasado que estábamos tomando examen y de repente se cortó, se cayó directamente, pero no era nuestra materia sola, sino que había varias materias que estaban tomando al mismo tiempo. Entonces se recargó el servidor y directamente se cayó. Entonces, para evitar esos problemas, lo que buscan es tratar de compensar un poco de que no haya demasiada cantidad de parciales en el mismo día. Hola, Entonces, profe. seguramente Gracias por la clase de hoy. No, de nada. Estamos en contacto, chicos, y mañana, bueno, después del vencimiento yo ya empiezo a corregir y les empiezo a hacer la revolución. Gracias, bueno, profe. profe, muchas Que tenga un lindo gracias. día, profe. Profe, una pregunta. ¿Mañana Sí, qué hora Buenas se noches. vence? ¿mañana qué? ¿Hasta qué hora podemos entregar? ¿Hasta qué hora No, podemos entregar mañana? en realidad no es que tengan que entregar, ustedes tienen que terminar de trabajar con las consignas que se les ha dado. Normalmente creo que suele ser hasta las 12 de la noche, me parece que está puesto el horario de restricción, pero creo que me parece que hasta las 0 Bien, profe, gracias. mañana por otro trabajo. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, hasta luego. Nos vemos, buen fin de para todos.